Amén. Entonces vamos a empezar. Muy buenas noches. Les saluda en este día el pastor José Cáceres de acá de Lima, Perú. Así que vamos a empezar nuestra enseñanza de hoy jueves. El jueves pasado no pudimos estar por problemas técnicos, pero bueno, ahora vamos a continuar con nuestra escuela de evangelismo con otro mensaje básico número 13, ¿no? El tema es ahora, ¿cómo tengo que comenzar? Hemos estado viendo anteriormente en nuestro mensaje básico, el último que vimos fue con respecto de por qué no tengo seguridad. ¿Sí? Así que antes de empezar vamos a orar en este día. ¿Sí? Padre, gracias por tu palabra. Gracias a Dios porque tú estás con nosotros. Oramos en este día, Dios, para que tú nos hables, tú nos prepares, para que tú nos guíes, nos muestres el camino, Señor, que tenemos que seguir ahora que estamos conociendo tu palabra, Señor. Vemos, Señor, que el mundo está sufriendo y la iglesia no está dando una respuesta correcta, Padre, a tantas personas, tantas familias, tantos jóvenes, niños, adultos, que están buscando una respuesta en ti, Señor. Están buscando una respuesta a través de tantos mensajes, de muchas iglesias, pero no la están encontrando, Padre. Oramos, Dios, para que a través de esta plataforma, Señor, cada persona, cada amigo, cada hermano o familiar que nos pueda estar escuchando o siguiendo a través de estas enseñanzas de cada jueves, cada domingo, pueda encontrar una respuesta en su vida, Padre. Porque sabemos que la única respuesta que el ser humano puede encontrar, Señor, es a través de ti, Padre. Sabemos que a través de ti, Señor, solamente podemos ser felices. Nada de lo que el hombre ha creado, nada de lo que existe en este mundo, Señor, nos podrá dar felicidad. Solamente al estar en ti, al encontrarnos contigo a través de Cristo, podemos encontrar una verdadera felicidad, Señor. Así que oramos en esta noche de hoy, Señor, jueves, a través de esta escuela de evangelismo, Señor, para que podamos aprender un poco más de ti, Señor. Y de todo lo que tú has preparado para nuestras vidas, para nuestras familias, nuestras iglesias, nuestros ministerios. Te damos gracias, Padre, por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hoy quiero compartirle el mensaje básico número 13, titulado ¿Por qué no tengo seguridad? Amén. En el libro de Juan, el capítulo 17, el versículo 11 y 12 dice: y ya no estoy en el mundo, está hablando Jesús a sus discípulos, y le dijo: mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. ¿Ven? Juan 17, del 11 al 12. Acá está hablando Jesús, estaba haciendo una oración por sus discípulos. ¿Para qué? Para que seamos uno. Vemos que ese es el deseo, siempre el deseo de Dios ha sido eso, de que todos podamos unirnos en una sola fe, un solo Dios, un solo credo. Y este deseo la cumplió la iglesia primitiva. Uno ve, al leer las escrituras en Hechos capítulo 8, vemos cómo la iglesia primitiva fue una sola. Y en esa unidad, en ese solo pensamiento, todos tenían en común todas las cosas. Ellos pudieron conquistar al Imperio Romano que había invadido al imperio, a Israel, perdón. Amén. Entonces la iglesia primitiva cumplió este deseo de Jesús de que seamos uno. Vemos ahora que dentro del cristianismo, como hemos visto en otras enseñanzas, que hay más de 70.000 denominaciones dentro del cristianismo. Hay unicitarios, hay trinitarios, hay adventistas, pentecostales, en fin, hay miles y miles de denominaciones
dentro del cristianismo. Entonces eso está llevando a confusión a mucha gente que no sabe dónde buscar una respuesta, en qué iglesia, porque se está peleando por diferentes doctrinas, pero no nos estamos centrando en la doctrina que dejó Cristo a la iglesia primitiva, y nosotros tenemos que seguir esas enseñanzas. Tenemos que seguir la línea del Evangelio, la corriente de la palabra que viene de la palabra, que viene de las Escrituras, que viene del corazón de Dios. Amén. Entonces, el tema de hoy es ahora, ¿cómo tengo que comenzar mi vida como creyente, como cristiano? Porque tenemos que tener claro que si nuestro inicio es correcto, nuestro proceso será correcto y nuestro final será glorioso. Porque si nuestro inicio es incorrecto, nuestro proceso será incorrecto y nuestro final va a ser de dolor y tristeza, porque no vamos a disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. ¿Amén? Entonces es importante que como hijos de Dios, como creyentes nuevos o ya antiguos, tengamos una base sólida y firme en Cristo. Tengamos nuestros fundamentos correctos, y eso va a hacer que nuestra vida espiritual crezca de una forma correcta y ordenada y conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces, debemos entender algo muy claro, de que ahora que somos hijos de Dios, tenemos que empezar de una forma correcta. Amén. Entonces hay mucha gente que desconoce esta verdad. Hay muchos teólogos, hay muchos apologistas, hay muchas universidades cristianas, hay muchas iglesias cristianas que conocen esta verdad espiritual de que Jesús es el Cristo, de que el mundo está sufriendo no por un problema físico, sino por un problema espiritual originado en Génesis 3. Entonces quiere decir que el hombre está buscando una respuesta espiritual. Y lamentablemente muchas iglesias le han dado una respuesta física a un problema espiritual. Entonces, mucha gente no sabe por qué está sufriendo. Hay mucha gente que no sabe y desconoce esta verdad de que Satanás está engañando a la humanidad. Hay mucha gente que no cree que Satanás existe. Mucha gente cree que Satanás es un invento y que es un ser que no existe simplemente. Pero vemos en Juan 8:44 que dice que cuando Jesús le dijo a los fariseos, a los publicanos, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Porque cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces ahora Satanás no tiene nada que hacer con nosotros, que somos sus hijos. Somos los hijos de Dios. El único poder que Satanás tiene sobre la iglesia, sobre aquel cristiano que está empezando, o aquel cristiano que ya tiene tiempo en el Señor, el único poder es de la mentira. El único poder que tiene es ese, de mentirte, de engañarte, de desviarte del camino de Dios. Pero después no tiene otro poder, no puede destruirte, no puede matarte, no. Simplemente el poder de la mentira, porque dice acá, porque él es mentiroso y padre de mentira. Ha hecho creer a mucha gente que él no existe, que la persona puede vivir sin Dios, estar sin buscar de Dios. O sea, lo ha hecho que el hombre caiga en ese error. ¿Amén? Entonces, este es un ser espiritual que el hombre por sí solo no puede vencer. Humanamente es imposible. ¿Amén? Humanamente es imposible vencer a Satanás. Adán, en el huerto de Edén, fue engañado por Satanás y lo sacó de la presencia de Dios. Y eso hace que se origine el problema fundamental para la humanidad. No solamente el problema quedó en Adán y Eva, sino eso pasó de generación en generación, y eso hizo que el hombre sufriera, la humanidad sufriera a causa de la desobediencia de Adán. Entonces, vemos ahora que mucha gente escucha voces, se suicidia, mata personas, viola, destruye, porque escucha voces.
cuando ellos caen presos, caen a la justicia, ellos dicen que fue una voz que les dijo que hicieran eso. Mátate, mata a alguien, haz daño a otra persona. Entonces es Satanás engañando a la humanidad, porque el único propósito que tiene Satanás sobre la tierra y sobre la humanidad es destruirla. Amén. A través de una falsa enseñanza. Por eso Juan 10:10 dice que el falso maestro ha venido ¿a qué? A matar, a robar, a destruir. O sea, Satanás usa una mala enseñanza para destruir tu vida, destruir a tu familia, destruir a tu generación. Entonces es importante en este día que entendamos que Jesús es aquella simiente prometida por Dios en Génesis 3:15, que venía a través de María para despojar a Satanás, quitar esa autoridad que le quitó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces es importante entender eso en este día. Amén. Entonces Jesús había sido prometido, la simiente de la mujer, Cristo, porque en el huerto del Edén, al Adán entregarle la autoridad que Dios le había dado, lo perdió todo. Entonces Adán, al ser engañado por Satanás en Génesis 3, del 1 al 5, vemos cómo Satanás persuade al hombre, lo hace caer en error, lo hace que desobedeciera a Dios, y eso hizo que el hombre perdiera 4 cosas: perdiera su identidad, perdiera su autoridad, perdiera su pacto y perdiera su familia. Amén. Entonces, hay muchas iglesias que desconocen esto. Hay mucha gente que no está enseñando esto porque no lo conoce, lo desconoce. Entonces, ¿qué quiere Satanás en este día? Y cada día de nuestra vida. Satanás quiere que nosotros no vayamos y no demos culto a Dios. Satanás también no quiere que entendamos correctamente el Evangelio. Es importante que entendamos correctamente el Evangelio. Por eso estas escuelas de evangelismo virtuales, los foros a través de WhatsApp, es importante hacerlo. Es importante hacer preguntas, es importante, si tengo alguna duda, orar a Dios, buscar a mi pastor, buscar a mi líder, buscar a una persona que conozca el Evangelio y me pueda explicar para que mi vida esté fundamentada en el Evangelio de Cristo. Entonces, Satanás también no quiere que si entendemos, no quiere que recibamos la gracia de Dios. Amén. Tampoco quiere que si recibimos gracia, no quiere que hagamos el evangelismo, compartamos el evangelio a otra persona. Ese es el propósito de Satanás. No quiere que tengamos y demos culto a Dios, no quiere que entendamos correctamente el evangelio. Satanás no quiere que recibamos gracia y menos quiere que compartamos a otros el evangelio de Cristo, que es importante. Por eso en 2 Corintios 4:4 dice que en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces es importante que entendamos que el Dios de este mundo, de este siglo, está hablando acá del Dios con D minúscula, ¿no? Satanás dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué es una persona incrédula? ¿Quién es un incrédulo? Es una persona que no cree con facilidad en las cosas que no ve o que no se han probado con evidencias, aunque estén aceptadas y consensuadas por la mayoría. Entonces hay mucha gente que quiere ver para creer. Entonces, si yo veo a Dios, yo puedo creer en Dios. Y a Dios no se le puede ver. Porque dice la Biblia que Dios es un Dios, Él es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces quiere decir que Dios es espíritu y a Dios no se le puede ver. Cuando Satanás nos engaña y nos hace ver a Dios a través de una imagen, caemos en idolatría, porque a Dios no se le puede ver. Entonces es por fe que uno cree. No es por vista, sino es por fe. Entonces una persona incrédula simplemente quiere ver para creer, quiere pruebas para creer. Y eso hace
que no disfrute de la bendición que tenemos nosotros como hijos de Dios, de que creemos, por eso vemos. Amén. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. ¿Qué yo no veo? El mundo espiritual donde habita Dios. Por eso en Efesios 6, del 10 al 20, nos está hablando de una lucha espiritual. Nos está hablando que como hijos de Dios tenemos que estar consciente y no ignorar las maquinaciones del enemigo. Porque dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, quiere decir que nuestra lucha no es física, nuestra lucha es espiritual. Ahora acá en mi país, en Perú, hace poco hubo problemas con el presidente, vacaron un presidente, los jóvenes salieron a marchar, y ellos creen que esa fue la forma de vencer esta corrupción y todo lo que está pasando acá en el ámbito político de mi país, pero no, esa lucha se ganó a través de la oración. Por acá en mi país y en muchas partes del mundo hay gente que está orando por lo que está pasando, lo que ha pasado en mi país. Entonces, esa lucha no se ganó a través de un banderazo, a través de tirar piedras, a través de bombardas, no. Esa lucha se ganó a través de la oración, de personas que en el anonimato estuvieron orando, estuvimos orando para que Dios haga su voluntad en nuestro país. Amén, porque hemos entendido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que están atacando, están engañando, están influenciando de una forma incorrecta a nuestros presidentes, a nuestros políticos, a nuestros congresistas, a nuestras autoridades, lo están llevando a destrucción. Entonces, la iglesia, aquellos hijos de Dios, aquellos discípulos de Cristo, que hemos sido llamados a orar, a ganar esa lucha espiritual a través del Evangelio de Cristo. Entonces, Satanás siempre hace que tengamos conflicto con las personas, a través de poner rencilla, chisme, conflictos, heridas, resentimientos. Eso hace que Satanás nos divida como persona, como familia, como amigos, porque siempre trae conflictos. Amén. Entonces, tenemos que entender en este día que a través de la Biblia, también los creyentes en la Biblia también tuvieron conflictos. Vemos como José, a temprana edad, a los 2 años, 3 años de edad, se encontró con la sorpresa de que su mamá había muerto. Entonces él experimentó, tuvo hermanastros o medios hermanos que estuvieron odiándolo desde que Dios había puesto su mirada en él para que él pueda ser el gobernador de Egipto. Amén. Entonces, no solamente nosotros, sino muchas personas estamos o estaremos pasando conflictos. Amén. Entonces, esa es la estrategia de Satanás, para que podamos distraernos y sacarnos de la perfecta voluntad de Dios. Entonces, Satanás también a través de nuestros pensamientos trae sufrimiento a nosotros. También a través de nuestras debilidades, que tenemos debilidades como seres humanos, como personas, que cada día estamos intentando ser mejores a través de Cristo, conocer el Evangelio. Tenemos errores, tenemos miles y miles de errores. No somos gente perfecta. Entonces, Satanás conoce nuestros puntos flacos, Satanás conoce nuestras debilidades y ataca ahí. Y ataca ahí para hacernos sufrir y sacarnos del propósito de Dios. Amén. Entonces, en el punto número 1 vamos a ver, tenemos que entender y saber quién es Satanás. No ignorar que Satanás es un ser espiritual y que existe. Es un ser espiritual, es un ángel creado por Dios. Por eso vemos acá en Apocalipsis 12:9, dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, este ser, creado casi perfecto, se corrompió. Dice que se halló maldad en él y el deseo y anhelo que él tenía era tomar el lugar de Dios, de su creador. Entonces él fue desterrado del cielo, no solamente él, sino con un tercio de los ángeles que se rebelaron así como él. Amén. Entonces no tenemos que ignorar eso. Entonces también tenemos que entender, el segundo punto, que este ser estaba encargado de la alabanza de Dios. Eso lo encontramos en Ezequiel 28, del 13 al 17. Amén. Fue un hombre o fue un ser espiritual, un ángel creado para que se encargara de la alabanza, darle gloria a Dios con todos los ángeles. Entonces, como Satanás fue desterrado del cielo, usa a este don de la música y se impregna, se infiltra en la cultura del mundo para destruir el mundo a través de la música, a través de todo el contexto de la música, con mensajes subliminales para destruir a la humanidad. Es mala la música es buena, fue creada por Dios. Pero Satanás destruye a la humanidad usando mensajes para desviarlos de Dios. Amén. En tercer lugar, vemos que este era un ser, llegó a ser el príncipe de este mundo. Este ser espiritual llegó a ser el príncipe de este mundo. Engañó al hombre y le quitó su poder, su autoridad, le quitó su pacto, le quitó la familia, o sea, todo lo que Dios había dado a Adán y a Eva, Satanás le quitó. Por eso vemos aquí en Efesios 2:2, dice, en lo cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces quiere decir que el príncipe de este mundo es Satanás. Satanás le quitó la autoridad al hombre, a la humanidad, y él se hizo príncipe, engañando al hombre y le quitó todo, lo despojó de todo. Entonces, Satanás, ¿qué hace? Hace que el hombre caiga en problemas, muchos problemas, para hacerlo sufrir. Como no puede destruirlo, lo hace sufrir a través de una mentira. Entonces, dentro del punto número 2, vamos a ver que Satanás hace que el hombre caiga en trampa, porque él conoce nuestras debilidades. Amén. Entonces Satanás, en el huerto del Edén, en Génesis 3, cuando se inicia el problema fundamental de la humanidad, donde se originan los 12 problemas fundamentales, hace que el hombre no disfrute de todo lo que Dios había preparado para él. Entonces lo hace caer en egocentrismo de Génesis 3, lo hace caer en materialismo de Génesis 6, también lo hace caer en un falso éxito de Génesis 11. También le hace caer y tener que adopte el hombre moldes incorrectos y que a través de la cultura, como en Hechos 13, 16, 19, le hace que caiga en el chamanismo, en la adivinación y la idolatría para cada vez más separarlo de la presencia de Dios. Amén. Entonces, a través de esta cultura de Satanás, la gente busca respuestas. Y como no encuentra respuestas, cae más y más en problemas espirituales. Entonces cae en ataduras, que es el tercer punto, donde cae en problemas espirituales, en problemas mentales, en problemas físicos. Su destino es incierto y no solamente sufre él, sino al morir, esa herencia espiritual le pasa a la primera, segunda, tercera y cuarta generación y siguen sufriendo. Entonces, si no viene Cristo a sus vidas, esa maldición es traspasado como una herencia espiritual. ¿Amén? Entonces, tenemos que entender en este día, en esta noche, que Satanás fue y siempre fue el adversario de Dios. Vemos que en Mateo 4, del 1 al 11, cómo Jesús fue tentado en el desierto por Satanás. Satanás se tuvo el atrevimiento de tentar a nuestro Señor,
porque quería que Dios, que Jesús, no cumpliera el propósito por el cual fue enviado a la tierra. La Biblia habla en Romanos 6 que el primer Adán no cumplió con el plan establecido por Dios, pero el segundo Adán, que es Cristo, él sí cumplió el, el plan de Dios para la humanidad, era de rescatar a la humanidad de ese problema espiritual. ¿Amén? Por eso en Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador, está hablando de Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces vemos cómo Satanás, el tentador, vino hacia Jesús a tentarlo, con cosas materiales, con cosas físicas, y Jesús siempre dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, solamente a Dios adorarás. Escrito está. Entonces nosotros, como creyentes, como discípulos, como hijos de Dios, tenemos que aferrarnos correctamente del Evangelio, de la palabra de Dios, que trae respuesta, que trae sanidad a mi vida de las cosas incorrectas que se han grabado, de las trampas, de los moldes, de esa naturaleza incorrecta que se ha grabado, separado de Dios, y podamos entender que somos seres transformados por Dios. Amén. Entonces, lo que tengo en mi vida tiene que ser transformado por Dios. Entonces Satanás tentó a Jesús 3 veces con cosas carnales. Entonces, también dice la Biblia que este ser va a estar hasta el fin. En Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el infierno, el fuego eterno que habla acá en Mateo 25:41, no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo, Satanás, Lucifer, como quieras llamarlo, y sus ángeles, los ángeles caídos. No fue creado para el hombre, pero Satanás no quiere irse solo. Está engañando a mucha gente para llevarlo a este fuego eterno, separado eternamente de Dios. ¿Amén? Entonces, Satanás ya tiene su destino, pero a través de las estrategias está engañando a la humanidad. ¿Amén? Entonces, vemos también que Satanás, él es el padre, ¿no? Como Jesús le dijo a los fariseos en Romanos 8:44, nosotros sois de vuestro padre, el diablo. También vemos que Jesús le dijo, Pedro dijo que era el príncipe, la potestad, ¿no? El príncipe de este mundo, el Dios de este mundo también. Entonces, en el punto número 4 vemos que la única respuesta, la única persona que puede vencer a Satanás, que venció a Satanás en la cruz del Calvario, fue Cristo. Amén. Para poder salir del poder de Satanás, de la autoridad de Satanás, del engaño de Satanás, Jesús tuvo que venir a la tierra. Dios prometió a la simiente de la mujer en Génesis 3:15 que iba a venir a la tierra y pisar la cabeza a Satanás. Y él vino a la tierra y cumplió como el verdadero profeta, como el verdadero rey y como el verdadero sacerdote. Y pisó la cabeza a Satanás. Entonces, si nosotros en este día entendemos y disfrutamos que Cristo es nuestro verdadero profeta de Juan 14:6, nuestro verdadero rey de 1 Juan 3:8 y nuestro verdadero sacerdote de Romanos 8:2, vamos a disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Amén. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces tenemos que entender en este día, en esta noche, que si nos sometemos a Dios, el enemigo va a ser derrotado de nuestras vidas. Satanás no tiene parte ni suerte con nosotros. Satanás no puede destruir a nosotros, porque dice la Biblia, dice su palabra, de que Dios está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Dios cuida a sus hijos, Dios cuida a sus escogidos. Nosotros somos sus escogidos, nosotros somos sus hijos. Tenemos que entender eso.
claramente en este día. Tenemos que entender que Cristo le quitó la autoridad a Satanás. Tenemos que entender que este día, de este momento, tenemos que disfrutar de nuestra identidad como hijo de Dios. Tenemos que entender también que a través de Cristo, lo que Pablo escribió se cumple la palabra de Dios. En Efesios 4:27 dice que no tenemos que dar lugar al diablo. Entonces no tenemos que ignorar que Satanás existe. No tenemos que ignorar que Satanás está maquinando, está destruyendo a la humanidad a través del engaño. Está destruyendo a las iglesias, a los hijos de Dios, a través de una falsa enseñanza. Por eso es importante entender en este día de que tenemos que cimentar nuestra vida en Cristo, no en el hombre, no en una denominación, sino en el evangelio único de Cristo, el evangelio que transforma nuestras vidas. Entonces, si somos capaces de echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, vamos a poder disfrutar de que Él tiene cuidado de nosotros. En 1 Pedro 5, de 7 al 8 dice que tenemos que echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. También dice en versículo 8, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. ¿Cómo? A través de una mentira. Él no te puede destruir si tú estás aferrado a Cristo, te has sometido a Dios. Él no te puede destruir. Entonces, tenemos que disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Tenemos que disfrutar del evangelio, del evangelismo, de la evangelización. Tenemos que disfrutar de que Dios ha restaurado nuestra identidad, nuestra autoridad, nuestro pacto y nuestra familia. Si entendemos eso, vamos a vivir tranquilos, sabiendo de que Dios tiene control absoluto de todo lo que podemos estar viviendo. Porque Pablo tenía esa seguridad. Él decía que ni la vida, ni la muerte, ni nada que había sido creado nos podía separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que entender que la lucha es espiritual, como lo hemos leído en Efesios 6, 12. Amén. Entonces, tenemos que disfrutar del Evangelio de Dios para nuestras vidas. Y tendremos las respuestas, como los hermanos de Romanos 16. Ellos recibieron respuesta de Dios, porque se aferraron correctamente al pacto de Cristo. Amén. Entonces, nuestra misión ahora es compartir el Evangelio a toda criatura. Pero primero tenemos que disfrutar. Ese es el Evangelio, que es Cristo. Cristo es el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. ¿Quién es ese reino de Dios? Es Cristo. ¿Qué es el evangelismo? Es cuando yo mismo comienzo a disfrutar de mi identidad, de mi autoridad, de mi pacto, de mi familia, de todo lo que Dios ha dado para mí. ¿Y qué es la evangelización? Cuando doy a transmitir el evangelio a las demás personas. Soy un testigo de Cristo, pero no con mi propio poder, sino con el poder que Dios me ha dado a través de Hechos 1:8. ¿Para qué? Para ser testigos. No de mí, no de mi pastor, no de un hombre, sino testigo de Cristo. Como decían los discípulos, que ellos no podían callar lo que habían visto y lo que habían oído de Cristo. Entonces nosotros no podemos callar. Amén. Entonces, ¿cómo tengo que comenzar ahora? A través de conocer realmente de quién es Dios y de que Satanás también está engañando a muchas personas. Amén. Entonces hemos visto estos 4 puntos importantes. Primero, de Satanás, los problemas que ha originado Satanás en la humanidad, de que Satanás es el adversario de Dios, y el punto número 4, que Cristo es la respuesta para comenzar correctamente ahora que estamos conociendo el Evangelio de Cristo. Amén. Así que espero que este mensaje haya podido ayudarlos un poco en su vida espiritual. Continuamos el día domingo con nuestro culto principal
y para seguir gozándonos de la palabra, de la presencia de Dios, de todo lo que Él ha preparado para nuestra vida. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias a Dios porque tu palabra, tu evangelio trae restauración en nuestras vidas. Gracias a Dios porque entendemos que hoy tenemos que iniciar de una forma correcta. No importa si tengo unos días como creyente, un año, 20, 30 años, no importa. Lo importante es que tengo que entender que tengo que iniciar de una forma correcta, Padre, para que mi proceso sea correcto y para que mi final sea glorioso. Espíritu Santo, oro en este día, en esta noche, para que tú sigas restaurando, Señor, nuestras vidas, mi vida, y podamos ser, Señor, ese instrumento de tu justicia, Señor, y poder a través de estas plataformas virtuales poder compartir el evangelio a tantas personas que están buscando una respuesta para su vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Mi hermano, así que nos vemos el día domingo. Bendiciones.